justo lo que íbamos a tratar en este segundo episodio, ¿no? Pues platícanos un poquito de tu peor experiencia o de un chismecito, como dicen por ahí, que sea aquí académico. Evidentemente vamos a evitar mencionar nombres, aunque muchos de nosotros ya sabemos de quién estamos hablando, porque el mundo de la academia pues es bien pequeñito. Entonces, pues bueno, Katia, pues a ver, platícanos, date valor y platícanos. No, sí, güey, qué bueno porque creo que me intenté en la pregunta pasada, pero es que es difícil. El mundo de la academia siempre es como muy de las pasiones, dirían. Pero bueno, sí, un chisme. Creo que el chisme que más me ha marcado y que se lo conté creo que a todo el mundo, hasta a mi psicóloga se lo conté porque estaba yo muy traumada, fue que me di cuenta que, como pocos de ustedes sabrán y público en general, al interior de la academia hay grupos de investigación, ¿no? Y esos grupos de investigación tienen como en común o tienen como característica que se dedican a un tema en específico o una línea de investigación, como se le conoce en el ámbito, ¿no? Y bueno, muchos de esos grupos de investigación suelen sectarizarse. ¿A qué me refiero? Que se vuelven muy herméticos, que se vuelven muy cuadrados, que se vuelven muy dogmáticos, muy necios, muy controladores, tal cual como sectas. Como muchas sectas de las que han escuchado hablar seguramente, eso sí, todos, ¿no? Entonces, pues bueno, había esta secta de investigación que irónicamente se dedicaba a estudios que tienen que ver con sectas. Y, y la cosa aquí fue que tenían como muy controlados a sus miembros, ¿no? Y la cosa fue que se dieron cuenta que una de sus miembros tenía una relación con otra persona de un grupo de investigación opositor o con el que tenían mucha rispidez. Y básicamente le leyeron la cartilla y le dijeron, si tú sigues con esa persona, te vamos a mandar a la verga. Y de hecho, si sigues y si insistes, la persona que te está dirigiendo a tu proyecto de investigación también te va a mandar a la chingada y te vamos a exiliar de este grupo de investigación y a ver cómo le haces. Y entonces uno pensaría como, güey, ¿por qué voy a dejar como llevar por lo que estas personas que ni son mi familia me van a elegir a mis parejas, ¿no? Pues no, esta persona mandó a la chingada a la persona con la que estaba saliendo y decidió seguir en su grupo de investigación con tal de que pues no lo sacaran o no la exiliaran en el olvido, ¿no? Creo que si digo los nombres el chisme sería más sustancioso, pero como habíamos dicho, no es como que el objetivo del podcast como entrar en problemas. Pero creo que ha sido lo que más me ha traumado. O sea, te das cuenta que el mundo de la academia es un nido de víboras. Y que en realidad Híjole. está muy cañón. ¿Y tú, amigo? Híjole, digo, menciona algo de esto, es que Romeo y Julieta estarían muy, muy decepcionados, ¿no? Muy cañón. Híjole, Hablando de mitos. bueno, hablando de cosas, bueno, pues yo puedo contar, así que una cuestión bien personal, ¿no? A mí que me afecta hasta la fecha, ¿no? Las repercusiones de esto, porque, bueno, pues se supone que yo tendría que ya estar con mi título de maestría. Sin embargo, pues me atrasé muchísimo porque, bueno, voy a sintetizar todo esto en mi consejo, no mi consejo de tutores. Pusieron a dos personas, a dos excelentes investigadores, ¿no? Un hombre y una mujer, y que trabajan temas de hermenéutica y demás, ¿no? O sea, buenísimos, ¿no? O sea, así que uno de ellos, pues es un gran amigo, pero pues resulta que, híjole, que no se tragan entre ellos. Y entonces, bueno, pues esta investigadora, pues al principio todo iba bien, todo iba muy bien, hasta que se entera que pues quién estaba de cotutor por ahí, y pues que se suelta, Mira, ¿no? ¿qué te parece Entonces, si ponemos nombres ficticios para no perdernos? Creo que esa es buena opción. ok, ¿Qué te parece si sí, sí, sí. bautizamos a la persona como... No sé, a ver, tú ponles nombres. A ver, le voy a poner el nombre, vamos a ponerle al investigador que se llame Alex, ¿ah?
ahora se llame Dominica. Vamos a ponerle Dominica. Ok, entonces, vale. Bueno, el punto es que Alex y Dominica, pues, pues no son los mejores amigos de la vida, ¿no? En realidad, pues, normal, pues como que tratan mejor normal en la academia. de no verse, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues Dominica empieza a hacer críticas, ¿no? Críticas a mi proyecto, cuando se entera que soy amigo de Alex. Y Alex, pues, me defiende, ¿no? Ahí, no, el proyecto está bien. Entonces, bueno, pasa, y el siguiente seminario, Dominica, pues no me contesta los correos, ¿no? Hablando el ghosting, ¿no? De que te fantasmean, ¿no? Los tutores, no me contesta los correos. Ya faltaban una semana para el seminario y de revisión y nada. Y me dice un día, ¿sabes qué? Pues voy a estar en la facultad, te voy a ver. Y bueno, fui y la peor experiencia de la vida, o sea, me dijo que mi proyecto no servía, que mis conceptos no servían, ¿no? O sea, sí, nada estaba bien, pero por supuesto que yo podía leer, pues, libros de su autoría para enriquecer mi texto y agarrar una perspectiva más sólida. Y bueno, para no ser cuento largo, pues esto fue un pleito total. Me dijeron que podía quitarla del sínodo. En el posgrado me dijeron que siempre no. Y lo último que pasó, pues, fue que me dijeron, ¿sabes qué? Del posgrado me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que ir a hablar con Dominica a su oficina y pues rogarle perdón porque está bien enojada de que la quisiste sacar. Entonces yo así como de, entonces bueno, pues ya fui, ya tuve que ahí, pues ahí no, o sea, pues ahora sí que una cosa que público conocedor, pues, y no tan conocedor, pues tiene que saber es que pues nosotros, pues igual nos toca algunas veces, pues, sobajarnos un poco ante las circunstancias, ¿no? Que aunque no tengamos razón para esto, y bueno, pues el punto es que Dominica me dijo que era un pésimo alumno, que era una horrible persona, que yo no merecía estar en el posgrado, y que bueno, pues que, o sea, eso lo estoy reduciendo porque fueron 50 minutos de andarme revolqueando. Y bueno, al final de cuentas me dijo, bueno, pues si lo que quieres es que te deje, o sea, pues que ya deje tu proyecto y demás, pues te voy a hacer la carta, el documento y ya, ¿no? Y ya terminé y dije, bueno, ya acabó, ya pasó. Avisé al posgrado que Dominica ya me había dejado libre, que Dobby era un elfo libre, pero ¿qué crees? Justamente, pues a la semana, me hablan del posgrado y me dicen, oye, es que Dominica dice que ella nunca dijo que te iba a dejar libre. Toma. O sea, a mí me dijo que sí, pero a ellos les dijo que no. Pero diciendo, pues, ¿sabes qué? Nosotros ya te asignamos, o sea, ya te asignamos un nuevo sinodal. Entonces ya, o sea, hagamos como que no pasó nada. Y justamente lo que yo quería que pasara desde el principio, lo que Alex quería que pasara desde el principio, lo que mi tutor principal quería que pasara desde el principio, pues fue lo que sucedió al final después de toda esa travesía. Sin embargo, bueno, pues el hecho de que exista Dominica, pues hace que yo esté retrasado pues un año con esto de la toma de la facultad por parte de las feministas, y con esto de la pandemia, pues bueno, nos ha retrasado. Esta maniobra nos costó más de un año, pero bueno, básicamente esa es mi experiencia. Salud, amigos, y bienvenidos a otro feliz capítulo de Academia Neta. Pues muy buen día a todos, a todas, o buena noche, no sé a qué hora me estén visualizando. Pero bueno, esto es Academia Neta, su podcast de investigación, de academia y de chismes candentes, pues favorito. Yo soy Héctor Lujambio y conmigo está mi co-host, Katia García. Y pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a mi buen amigo del posgrado, gran investigador, profesor selecto, Nahum Sánchez, que pues nos está acompañando. Y bueno, Nahum, pues bueno, platícanos qué es lo que andas bebiendo, que creo que no es refresco.
No es refresco, tienes razón, se trata de una cerveza indio, muy rica. Pues, ¿qué puedo decir? ¿No? Hace mucho que, la verdad es que no tomaba, pero este es un buen pretexto para volver a darle a Me la alegro. tomadera. Me alegro mucho de ser ese Siempre son pretexto. buenos pretextos. Exacto. Bueno, pues bueno, no, pues por favor, platícanos un poquito de ti, cuál es la carrera que estudiaste, cuáles son los posgrados que pues también que chutaste y bueno, ahorita estás trabajando como profesor, entonces pues platícanos un poquito de esas materias y a ver que, pues para que la gente conozca un poquito más de lo que tú haces. Claro, bueno, pues me presento, yo soy Abraham Sánchez. Tengo nombres bíblicos, ya como se habrán dado cuenta. Y bueno, eso es gracias a mis padres, ¿no? Pero bueno, no entraré todavía en este asunto. Muy psicoanalítico creo que puede ser, pero bueno, no va al cuento, creo. ¿Qué carrera decidí estudiar? Bueno, yo soy politólogo. Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM. Y bueno, ahora hace recién 2019 me titulé de la maestría y la maestría en comunicación con línea de investigación en comunicación política. Ahora recién empecé el doctorado y ahí pues con altos y bajos, ¿no? Este primer semestre, que bueno, ya les contaré también esos chismes. Y doy clases en Acatlán y doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas, o en la más famosa Polacas, ¿no? En Acatlán doy la clase para los compañeros de Relaciones Internacionales de Sistemas Políticos Comparados. Creo que es quinto semestre, una cosa así, perdón que se me fue. Y para los compañeros de primer semestre, allá en Polacas, les doy introducción al pensamiento social y político moderno. Entonces, bueno, pues ahora sí que son las tareas en las que andamos ahorita en medio de esta cuarentena pandemia. O sea, de académico total, haciendo un posgrado, dando clases, sí. Ahorita seguramente lidiando con el medio final de semestre, con eso de que se recorrieron los semestres. Qué padre, qué padre. No te envidio, pero... Sí, está... Es difícil, o sea... tiene sus pros y sus contras toda esta cuestión de la cuarentena y de dar clases a través de Zoom, ¿no? Sus pros, pues, porque uno ya no tiene que andar corriendo de un lado para otro para ir a dar clase, ¿no? Y como las facultades donde yo doy clase no están nada cercanas, pues me evito un buen de tiempo en el metro y en el transporte público en general. Lo malo es que, pues, no es lo mismo, ¿no? No hay ese contacto que hace falta, ¿no? Con los alumnos, con digamos, esos, que puede ser hasta como una, no sé cómo llamarlo, como simbiosis, ¿no? Que hay entre el profesor y entre los alumnos, para que la clase fluya. Y ahora, pues realmente, en algunos casos hablo con espíritus, ¿no? Que es como que veo puras fotos así en cuadritos, ¿no? Pantallitas chiquitas y que de repente no sé si me están escuchando, ¿sí? Algunos sí tienen sus cámaras prendidas. Y es como ahora todo muy esotérico en cuanto a ese aspecto, ¿no? Sí, justo, yo creo que es como muy catártico cuando das clases, ¿no? Y ves a los alumnos y participan y todo, y hay como esta interacción, y como bien dices, últimamente se ha sentido más como una sesión espiritista, ¿no? De saber si están ahí, si te escuchan, pues que den señales de vida, ¿no? Creo que a los que damos clase en esta contingencia, todos nos enfrentamos a eso, ¿no? Pues ni siquiera sabes qué onda, o sea, si están conectados, o por ejemplo, los que dan clase a las 7 de la mañana, si ya se volvieron a dormir, ¿no? Sí, no, yo, gracias a Dios o a Alá o el ser divino que elijan, pues estoy dando clases en la tarde, entonces la verdad es que yo estoy muy agradecido por eso, porque odio la mañana, odio levantarme antes de las 7 y creo que odiaría la academia si me hicieran, que me tuviera que levantar a las 7, pero pues bueno,
fuera, la verdad es que disfruto dar clases en la tarde. Me acostumbré a las clases en la tarde. Sí, y además, bueno, en la facultad las clases en la tarde tienen una vibra muy distinta, ¿no? Yo también tenía clases como alumna a las 7 de la mañana, creo que como durante 5 semestres en la licenciatura en la facultad, y he de confesar que jamás llegué a las 7. Jamás llegué a las 7, siempre era como llegaba muy cool, con mi café, 7:15, hola profesor, porque además era clase de estadística, ¿sabes? O sea, estadística y probabilidad a las 7 de la mañana es como, no sé, como que no van, no combinan bien y nunca llegué, debo confesarlo. Pero sí, entiendo que es una chinga de que tenga sus pros y sus contras. Pero bueno, Nahum, cuéntanos de qué va tu proyecto de investigación y si nos quieres contar como de qué han sido los anteriores o si llevas alguna línea o cuéntanos. Bueno, pues la maestría hizo un estudio sobre el discurso político de Donald Trump y el discurso de sus votantes. Wow. Me interesaba ver de qué manera conectaban ambos discursos, ¿no? O sea, en qué puntos el discurso de Donald Trump le llegaba a la gente y ellos lo reproducían a su vez, ¿no? Cómo le veía y cómo lo veían. Y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? En particular me centré en un estado, en el estado de Michigan, en el condado de Macomb, un condado pues con una mayoría de etnia de blancos, y realmente pues no muy plural en ese sentido, pero de gente trabajadora, es decir, de obreros, que en su mayoría pues trabajaban en las grandes industrias automovilísticas, ¿no? Esa gran industria que estuvo en Michigan durante mucho tiempo, que es el estado de donde salieron Chevrolet, Ford, ¿no? Y muchas otras, pero que durante los últimos años, con todas estas políticas de apertura comercial y de mercado libre, etcétera, pues se fueron mudando a otros países estas industrias, entre ellos nuestro propio país, China, etcétera, y pues esta gente estaba descontenta por eso, ¿no? O sea, realmente empezaba a ver a sus enemigos en el exterior a partir de esta idea, ¿no? De que las empresas iban a otros países y no los estaban beneficiando a ellos, que eran, pues se suponía que esta idea de América primero, ¿no? Que incluso forma parte del propio discurso de Donald Trump, ¿no? Entonces, pues Donald Trump se agarra de este descontento, ¿no? Al menos en este sector, para irlos atrayendo a su propio discurso, decirles quiénes son los enemigos: China, los ilegales que llegan a conseguir trabajo, ¿no? Los mexicanos, el propio México como país a donde llegan estas industrias. Y les promete, ¿no? Esta cuestión de América primero, ¿no? Y de hacer América grande otra vez. Es metafóricamente, así yo lo entendí en mi trabajo de investigación, metafóricamente el Make America Great Again lograba articular todas estas pequeñas experiencias personales de cada uno de estos votantes, los articulaba en este discurso y en esta frase, ¿no? Entonces, bueno, de eso fue mi tesis en la maestría, y ahora estoy queriéndome meter con la cuestión igual del discurso político, pero esta vez en los medios sociodigitales, ¿no? Cómo están funcionando en particular el discurso de Podemos y de Vox en los medios sociodigitales, estos partidos españoles, ¿no? Y estudiándolos, pues me he dado cuenta que tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Sobre todo me he sorprendido de Vox. Vox está trayendo mucha gente joven, y en particular en Instagram. Eso se me hizo muy interesante porque casi siempre se piensa que estos partidos que son como muy conservadores los vota la gente adulta, ¿no? Como que ya los viejitos que son súper conservadores, o la gente del campo rural, ¿no? Cosas así. Perdón por esa generalización, pero a veces se piensa eso, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, a poco lo están siguiendo muchos jóvenes, muchos jóvenes, y Instagram está funcionando como un lugar en el donde están logrando conectar con estos jóvenes, ¿no? A través de memes, de videos, de imágenes que se comparten en Instagram, ¿no? De hecho, Vox es el partido que más seguidores tiene en Instagram en España. Wow. Incluso por encima de Podemos. Entonces, me parece una cuestión ahí muy interesante. Entonces, estoy tratando
de ver esta cuestión del discurso político, pero también ahora, digamos, relacionado con la cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cómo este discurso político se va definiendo a partir también de las experiencias cotidianas que estos sujetos que se identifican con estos discursos tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pensaba, en España casi todo el mundo vive en departamentos, bueno, en pisos le llaman allá, ¿no? Y yo me acordaba de una situación de cuando yo estuve ahí un semestre en la licenciatura, y de repente, pues, mis amigos eran un desmadre, ¿no? Yo no, yo era bien tranquilo. Y seguro. Y un día llegó un viejito, un vecino, y nos pidió que le bajáramos el ruido. Y aparte, mis amigos eran franceses y me aventaron a mí porque yo era el único que hablaba bien español. Entonces, pues ya, ¿no? Le dije, no, sí, ya le vamos a bajar, perdón, ¿no? Y me acordé de esta cuestión porque, claro, o sea, muchas de estas personas que estaban votando por Vox lo hacen por este tipo de situaciones. Porque si Vox tiene un discurso anti-inmigrante, de gente que venga de fuera, y con la que se identifique esta gente, pues es porque vive estas experiencias, ¿no? O sea, viven en un edificio y de repente se encuentran con un marroquí o con un latinoamericano que se la pasa haciendo desmadre ahí. Y entonces dicen, claro, o sea, ellos son los enemigos, ¿no? Tenemos que sacarlos, ¿no? Del país porque, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso me interesa esta relación entre la vida cotidiana y los discursos políticos de estos partidos en los medios digitales. Oye, está muy padre y y justamente la siguiente pregunta va ligada con eso, el por qué elegiste pues esos temas de investigación y por qué crees que es importante. Y aquí yo ahorita me puse a, como dirías tú, a psicoanalizar lo que acabas de decir, y a mí, por ejemplo, me salta un poco el hecho de que te gusta trabajar con discursos, pero son discursos conservadores, ¿no? De estos discursos de allá afuera hay enemigos y ellos son los malos y hay que sacarlos y hay que volver, y digo, sobre todo en este caso, que tú tomas dos países que son pues muy marcadamente, que tienen como esta ideología muy marcada, ¿no? El de Make America Great Again, y el de España, que también tienen no recuerdo bien cuál es la frase que utilizan, pero es algo parecido, ¿no? O sea, como esta cuestión de exaltar a los héroes españoles y la España unificada y no nosotros, ¿cómo dicen? Que la reconquista española, ¿no? Ahorita hablamos sobre la reconquista y esas cosas. Sí, esa misma cara que hizo Katia es la misma cara que yo hago. Entonces, por ejemplo, ¿por qué elegiste estos temas? Ahora sí ¿y por qué son importantes para ti? Porque tú los trabajas. Muchas gracias por la pregunta. Nadie se había preocupado tanto por mí. Es porque... Nosotros lo hacemos, no te preocupes, para eso estamos, ¿no? En realidad es porque, bueno, son distintas cosas, ¿no? Hay distintos factores, distintas cuestiones que me han llevado a este camino. Al menos, como les decía, ¿no? En este caso del proyecto del doctorado, sí me centro de nuevo en un discurso conservador, o de extrema derecha, o de derecha radical, o posfascismo, neofascismo, o todos esos nombres que les han venido a dar ahora. Pero también en el caso de Podemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me parece que en algún punto de nuestra historia reciente, el centro se murió, ¿no? El centro político, por decirlo de alguna forma. ¿Cuándo fue? Creo yo que empezó con la crisis de 2008, ¿no? Okay. Toda esta crisis económica que después se transformó en crisis política, y creo que ahora converge con la crisis del COVID para que estos antagonismos todavía más se potencien, ¿no? Y me parecía muy interesante ver cuáles eran los caminos que estaban disponibles, ¿no? O sea, si el centro se murió, ¿cuáles son los caminos abiertos en términos políticos, ¿no? Y me parecía que estos dos, tanto Vox como Podemos, eran una buena representación de estos dos caminos que se habían abierto, ¿no? Porque partidos como Podemos, no exactamente iguales, pero más
más o menos con la misma línea podemos encontrar en muchos otros países que han surgido precisamente por esta crisis política también, ¿no? Y partidos como Vox, que tampoco son exactamente iguales, pero que tienen una línea más o menos conservadora, xenófoba, etcétera, también han surgido a partir, me parece, de esta crisis de representación política. Me parece que son dos caminos abiertos y quiero analizar esos dos caminos abiertos a partir de estos discursos y en redes sociales además, porque me parece todavía más importante que la cuestión otra vez del COVID, pues ha potenciado el uso de estas redes sociodigitales, ¿no? O sea, si ya no podemos estar juntos, un contacto directo, pues ahora lo que hacemos pues, es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Platicar a través de Skype, a través de Zoom o de otros medios. Y entonces el discurso político, el debate político, pues también se ha centrado en estas redes sociodigitales. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones por las que he metido, pero también podría decir que es una cuestión de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en nuestro país está dada hay la materia prima para que surja un partido tipo Vox o tipo Partido Republicano de Donald Trump. O sea, la materia prima ahí está. Nada más hace falta alguien que se atreva, que tenga el capital político para hacerlo y que empiece a aglutinar a toda esa gente que piensa de un modo así medio rarín, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está. Entonces también tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, cómo estudiar cómo se comportan la gente que vota por esta gente, ¿no? Yo recuerdo mucho un libro muy interesante, hablando otra vez de psicoanálisis, de Wilhelm Reich, no sé si alguna vez lo leyeron, que se llamaba Psicología de las masas del fascismo. Y decía una cosa muy, muy interesante y que nos puede parecer chusca, ¿no? Que era que realmente la mente reaccionaria surge por una opresión sexual, ¿no? O sea, que aquellos que no disfrutan su sexualidad porque los ha oprimido la iglesia, porque los ha oprimido la familia o la misma moral de la sociedad, genera un pensamiento reaccionario a partir del cual dicen, es que hay que cumplir las leyes, hay que cumplir con el orden, ¿no? Hay que cumplir con esto y con aquello, con los valores morales, ¿no? Porque ellos mismos se ven obligados a cumplirlos y quieren que todo el mundo los cumpla igual que ellos, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que a mí me han interesado, por las que me he metido en estos asuntos. Está muy interesante. Ya lo decíamos, ¿no? Medio lo platicábamos cuando platicamos con Eli. Y yo decía esto, ¿no? Que para mí es una preocupación auténticamente prioritaria, o sea, al menos para mí personalmente, el ascenso de las derechas en el mundo actualmente, y ni siquiera de las derechas, las ultraderechas, a mí me preocupa mucho. Y justo lo que dices, o sea, creo que en México está todo para que de repente algo haga chispa y se prenda como dinamita cañón, ¿no? Entonces creo que está muy interesante, o sea, que estés como aventando luz a ese, digamos, problema, fenómeno social que creo que empieza a sonar y que bueno que lo estás atendiendo desde ahorita. Se me hace muy prudente y muy pertinente y muy actual en lo que estás haciendo. Creo que para muchos podría no ser importante, pero es importante justo por eso. Y además lo que dices, o sea, muchos nos vamos como con el prejuicio de, ay, son de conservadores, entonces es de gente grande y no. Y no es cierto, ¿no? O sea, pasó creo que cuando fue lo del Brexit, yo escuché una estadística y muy buena parte como de la gente joven había votado por el sí para el Brexit, ¿no? Y fue como, y justo, o sea, si piensas en estos prejuicios con los que luego nos vamos de, güey, parece que no es como compatible que mucha gente joven ha estado como en favor del Brexit, que tiene que ver como con una postura medio de derecha y no sé, creo que está muy interesante. Pero bueno, vamos a cortar mi rollo. ¿Cómo dirías que es estudiar esto mismo que tú estás haciendo en otros países? Digamos desde la perspectiva de las instituciones o... Sí. Yo creo
que, miren, me pasó ahora que me estás haciendo esta pregunta, me hiciste que me acordara de una cuestión que me pasó con la tesis de la maestría. Yo quería ir a Estados Unidos a entrevistar a la gente si es que se podía, ¿no? Y escribí muchas cartas a distintos investigadores allá para ver si me podían recibir. Y nunca nadie me contestó de regreso, ¿no? Yo les decía, oigan, ¿saben qué? Pues estoy interesado en el discurso de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día tomé clase con un doctor del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y le platiqué esta cuestión, ¿no? Y le dije, oiga, ¿usted por qué cree que pues, nadie me haya respondido, ¿no? Y me dice, es que sabes que los gringos son muy cerrados. No les gusta que alguien de fuera venga a investigarlos, ¿no? O sea, a ellos sí les gusta hacer investigación, tratar como ratas de laboratorio a todo mundo, pero a ellos no les gusta ser tratados así, ¿no? Entonces, pues eso fue una de las posibles razones que yo encontré del por qué no me hayan abierto las puertas allá, ¿no? En España yo creo que es un poco más fácil, porque ya hay muchos estudios sobre Podemos hay mucho, sobre Vox empiezan a salir recién, ¿no? Y bueno, tienen facultades que tratan la cuestión de la comunicación política de manera muy importante, ¿no? La Universidad Complutense de Madrid, creo que es una de ellas. Entonces, creo que está mucho más abierto a esta cuestión, ¿no? O eso quiero pensar. Espero que si yo quiero irme para allá en algún momento y si la pandemia también nos lo permite, pues que me abran las puertas, ¿no? Afortunadamente tengo amigos allá, o sea, ya tengo como una pequeña red, ¿no? Hecha, que creo que me podría ayudar, ¿no? Pero yo creo que sería una de las grandes diferencias, ¿no? Yo tengo como una especie como de corazoncito internacionalista a pesar de que soy politólogo. Ya me di cuenta. Entonces, siempre me ha interesado mucho lo que sucede fuera. No porque no me interese lo que pasa en mi país, pero creo que a veces lo que pasa en nuestro país es reflejo de lo que sucede fuera, ¿no? Y a veces podemos entender mejor lo que nos está sucediendo si entendemos mejor lo que pasa afuera. Porque a veces nosotros somos como una especie como de caballo que llega al último, ¿no? Que de repente están sucediendo fenómenos en otros lados y nos empiezan a pasar y de repente México recién llega a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de AMLO, ¿no? Este gobierno progresista, ¿no? Que ya en América del Sur ya tuvo sus expresiones, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, etcétera. Y que de hecho ya están teniendo sus problemas, algunos se han ido y han vuelto, algunos se han ido para siempre, etcétera. Y nosotros recién estamos entrando ahí como a la carrera, ¿no? De esta cuestión. Entonces, creo que investigar lo que sucede fuera puede ayudarnos a entender, incluso hacer una perspectiva de lo que puede venir a suceder en nuestro país. Sí, pues yo creo que es muy prudente esta visión que tú tienes de estudiar el reflejo de otro. Y digo, y pasa con cosas bien sencillas, pues digo, en lo personal, ¿no? Como cuando tienes un problema y viene una persona que tiene un problema muy parecido al tuyo y le empiezas a aconsejar y dices, ay, rayos, como que eso me suena, ¿no? Como que me estoy dando el consejo a mí mismo, ¿no? Entonces yo creo que igual pudiera funcionar de esa manera. Y justo la pregunta que sigue es con respecto a cuáles son las dificultades de desarrollar un proyecto como este. Ahorita tú ya nos platicaste un poquito, pues, por ejemplo, que a Estados Unidos no le gusta que los investiguen, ¿no? Ahora sí que me recuerda mucho este meme que acabo de ver hace un par de semanas, de cuando visitas Estados Unidos y cuando Estados Unidos te visita a ti, ¿no? Algo que lo sacan con el imperio de Star Wars, ¿no? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, pues, ¿cuáles son las dificultades de un trabajo como el que tú desarrollas? Digo, aparte de que es en el extranjero. Pues yo creo que
sí, es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con mi color de piel. No, o sea, ir a entrevistar a gente que vota a Vox, sí, en España, creo que eso va a ser uno de los más grandes retos que yo voy a tener, ¿no? Quizá con los de Podemos, con los votantes de Podemos, la cuestión no va a ser tan difícil, pero con votantes de Vox, también entiendo un poco esto, ¿no? O sea, no es que ellos sean racistas en el sentido más clásico de la palabra, en el sentido, digamos, como los nazis de que quién tiene el cerebro más grande o cosas así, ¿no? Sino más bien la cuestión es cultural, ¿no? Es como una especie de racismo cultural, de que es que ustedes los latinoamericanos son flojos. Nosotros y ustedes, ¿no? Por su misma cultura. Nosotros y los otros. Exactamente, ¿no? Entonces, quizá eso pueda abrirme un poco la puerta si yo digo que, bueno, soy un estudiante de doctorado, que voy a hacer una investigación, que no me voy a quedar ahí, que no le voy a robar el trabajo a nadie, ¿no? Quizás sí pueda ser un poco más aceptado, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los más grandes retos que hay para mi investigación. Y ahorita justamente que mencionabas lo de que somos flojos, creo que es un discurso que que he escuchado mucho aquí en México, ¿no? O sea, el mexicano habla del mexicano y dice, es que los mexicanos somos flojos, los mexicanos hacemos esto y el otro, y yo lo he escuchado muchísimo, ¿no? Así como el mexicano no aprende y demás, y creo que eso, o sea, pues es un reflejo justamente de lo que piensan en el exterior y que nosotros replicamos aquí, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, es muy chistoso porque nosotros somos racistas con nosotros mismos y y es muy lamentable, o sea, yo creo que proviene de esta cuestión de la colonia, ¿no? O sea, cuando estábamos divididos en castas, ¿no? Y los criollos y los mestizos y todas estas otras castas que existían, que incluso estábamos divididos en lo que se llamaba República de Españoles y República de Indios, ¿no? O sea, incluso no había esta combinación comunitaria. Y pues claro, ¿no? Y es que sigue habiéndolo porque no es esto un racismo invertido lo que voy a decir, ¿no? Contra los whitexican, ¿no? Pero cuando uno mira quiénes son las grandes personalidades del país, sobre todo los que tienen mucho mayor poder económico, pues es gente blanca, es gente güerita, de ojos verdes, etcétera, ¿no? Y no es porque uno odie los ojos verdes, a mí los ojos verdes me parecen muy bonitos, sino porque ahí hay una diferenciación, a partir de la raza, una diferenciación social, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, eso es muy triste, muy, muy lamentable que nosotros nos lo hagamos, ¿no? Pero incluso entre los mismos que somos, o sea, alguien de mi mismo color de piel puede ser racista conmigo, ¿no? Y esa es una de las cosas que dices uno, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Aquí yo creo que sí cabría hacer como una especie de psicoanálisis del mexicano, de cuáles son sus pedos, los pedos que tiene el mexicano para odiarse a sí mismo y así odiar a todos los demás que son de su mismo color, ¿no? Pero bueno. Sí, está muy cañón que justo lo que dices, o sea, nosotros siendo como objeto como de racismo, sobre todo de nuestros queridísimos amigos del norte, no todos, aclaro, que seamos nosotros racistas como con nosotros mismos, lo que dices es como algo que pasa en un capítulo de Los Simpson, o sea, te lo imaginas como, güey, no puede ser, pero hasta que lo ves en Los Simpson es como, pues sí, sí puede ser y está cagado y es triste y pasa, ¿no? Y es raro. Creo que alguien debería hacer un estudio de eso, como dices, Naum, porque es triste, pero entiendo tu punto. Pero bueno, no vamos a deprimirnos en este momento. ¿Qué dirías que es lo más importante que la gente en general debe de saber del tema de investigación que estás trabajando y de cómo les afecta? Bueno, pues en primer lugar que las redes sociales digitales están definiendo nuestra opinión
sentidos, ¿no? Recién ayer estaba leyendo con mis alumnos de RI a Bourdieu y leíamos el libro de la distinción para hablar sobre cultura política. Y hablábamos de los modos de producción, ¿no? de los que habla el propio Bourdieu. Y ahora me parece que estos modos de producción pues también se están reproduciendo en estas mismas redes sociodigitales, ¿no? Y mucha gente no es consciente de cómo se construye esta opinión desde otro lugar, ¿no? O sea, que estamos alienados en nuestra propia opinión, ¿no? Que nosotros no somos los constructores de nuestra opinión, sino que alguien más la construye por nosotros, ¿no? Y que las redes sociales tienen un impacto muy importante en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acordé de un meme de Vox, de estos que comparten en Instagram, y es un meme. Recién ahorita estaba platicando con Héctor sobre El Señor de los Anillos. Este meme es un meme donde sale Aragorn, el personaje del Señor de los Anillos, ¿no? Y ¿se acuerdan de esta escena donde sale Aragorn así con su espada y que se enfrenta a todos los orcos que salen cuando se abre la puerta negra y todo este rollo, ¿no? Y entonces sale Aragorn así, pero se ve de espaldas, y aquí en la espalda ponen Vox, ¿no? Y una bandera de España. Y todos los orcos están representados por símbolos, ¿no? El feminismo, el comunismo, el socialismo, los LGBT, ¿no? Ajá, ciertos medios de comunicación con los que tiene bronca Vox, El País, La Sexta, etcétera, ¿no? Son los enemigos a los que se está enfrentando, y se relaciona mucho con lo que tú decías hace rato, de la reconquista en España, ¿no? O sea, esta idea de la reconquista que se relaciona con lo medieval, Vox lo está aprovechando en este meme, esta cuestión de lo medieval en El Señor de los Anillos, para hacerse ellos mismos como pues como agentes épicos, ¿no? De que estamos salvando a España de estos enemigos, ¿no? Con una espada y montados a caballo, o lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso, quieras o no, a muchos jóvenes les llama la atención y dicen, sí, a huevo, o sea, yo soy Aragorn defendiendo a España, ¿no? De todos estos enemigos. Y creo que por eso es muy importante esta cuestión, ¿no? Esa sería una, pero también otra porque creo que el peligro de las derechas, extremas derechas o derechas radicales o fascismos, neofascismos, como queramos llamarles, es muy patente, ¿no? Está ahí esperando salir, ¿no? Yo tengo mucho esta idea de Gramsci, ¿no? De cuando decía que es en los momentos de crisis cuando surgen los monstruos, ¿no? Y precisamente creo que estamos pasando estos momentos de crisis donde no sabemos qué va a pasar, ¿no? Hacia dónde nos vamos a dirigir, y esa es una opción muy, muy, muy importante. Y luego también, o sea, que creo que en algún momento se va a relacionar con esta cuestión de lo que está provocando la pandemia de los estados de alarma, ¿no? En distintos países que están limitando los derechos, las libertades individuales en algunos países, ¿no? La hipervigilancia, ¿no? Por ejemplo, en China, a través de los celulares o ciertos medios tecnológicos, ¿no? Para que no se esparza el propio virus, pero que pues bien puede ser un pretexto para que esto se quede en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que debería importarle a la gente, ¿no? De estas cuestiones. Sí, pues yo creo que sí es importante, y sobre todo aquí lo que mencionas, ¿no? El cómo estas narrativas y estos símbolos pues siempre afectan a la gente, ¿no? O sea, a la gente le llegan, y por eso es que se producen y se siguen reproduciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, y ahorita hay como un enfrentamiento, justamente lo platicábamos en un capítulo anterior, el cómo pues utilizan estas imágenes pues cuasi religiosas, ¿no? Mitológicas para esto, para comunicarse y dar ideas, y son ideas que se quedan ahí bien plantadas en la mente, ¿no? de las personas, y que pues
pues lamentablemente pues la gente esas cosas no se las cuestiona, ¿no? Así que pues es como las abuelitas cuando no le sacas una idea, ¿no? Hola abuelita, por cierto. ¿No? Entonces sí es importante eso. Y bueno, y entonces, vaya, pues tu tema es bastante relevante en este sentido, ¿no? O sea, tiene muchísima relevancia social porque es algo, como dices, que está pasando ahorita y pues, aparte ahorita se está viendo pues todo este levantamiento de las ultraderechas o como dices, los neofascistas o etcétera, ¿no? De los fifís aquí en México, ¿no? Y bueno, y platicas un poquito, por ejemplo, hasta ahorita, ¿cuáles han sido las conclusiones a las que has podido llegar en tus proyectos? Digo, estoy consciente que ahorita apenas, bueno, vas iniciando esta de Vox, pero pues, por ejemplo, en la anterior, ¿qué conclusiones pudiste llegar? ¿Qué es lo que se pudo concluir en ese sentido? Algunas de las cuestiones que me sirvieron como conclusión en la tesis de la maestría tienen que ver con, digamos, con cuáles son los elementos que atraen más a la gente del discurso de Donald Trump, ¿no? Uno de ellos es la cuestión del famoso Obamacare, o era la cuestión del famoso Obamacare, ¿no? Que era este programa de salud, ¿no? Que se supone que a la que la gente más necesitada, entre comillas, podía tener acceso, ¿no? La gente estaba pidiendo un nuevo programa porque era un programa muy caro, ¿no? Entonces, Trump había prometido quitar el Obamacare, ¿no? Esa fue una. Otra de las cosas que más les llamó la atención a esta gente, a la cuestión de que las empresas que se iban del país, ¿no? Un poco lo que ya platiqué hace rato. Y otro era el propio liderazgo de Donald Trump. ¿Cómo veían ellos a Donald Trump como un líder fuerte, como alguien que no se calla? Y eso lo admiraban en él, ¿no? Como alguien que dice las cosas tal cual son y que no es hipócrita como todos los otros políticos, ¿no? Y eso era una cosa que a mí me sorprendió, o sea, claro, o sea, es que el propio discurso de alguien como Trump, que es como, diríamos nosotros, políticamente incorrecto, es el que llama la atención de un montón de gente, porque es el que se está atreviendo a decir las cosas. Antes de Donald Trump, pues, la gente pensaba que los políticos, pues, decían lo que les convenía, ¿no? Y que siempre terminaban acomodando su discurso a ciertas demandas que se encontraban en otros lados que no eran las de ellos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del establishment también fue importante, ¿no? En los Estados Unidos. El establishment aliado con esta clase política para hacerle daño al pueblo norteamericano, ¿no? Entiéndase el pueblo norteamericano como blanco, anglosajón, protestante, ¿no? Y esa fue una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. O sea, se imaginaban a Donald Trump como un tipo que estaba viendo un día la televisión, así sentado en su sillón, y que un día viendo las noticias dijo, o sea, ¿cómo está pasando esto en mi país? Voy a hacer algo, y que se levantó y se metió en política. ¿Por qué? Porque entienden que Donald Trump, al ser una persona rica, no necesitaba hacer política. Porque relacionaban a todos los otros políticos con el hecho de que hacían política para hacer dinero, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron algunas de las conclusiones a las que me permitió llegar a esta investigación de la maestría. Está muy interesante, muy pertinente, sobre todo ahorita que que ya está sucediendo el cambio de gobierno allá, ¿no? Entonces creo que está muy bueno y está muy interesante además porque son cosas que sin duda alguna no ves hasta que no haces una investigación. O sea, todo lo que dijiste ahorita, la verdad es que no me hubiera pasado por la cabeza hasta ahorita que te estoy escuchando. Pero bueno, Naum, ¿qué dirías que se necesita para estudiar o para investigar estos temas a los que tú te dedicas? Pues en primer lugar, que te gusten estos temas, ¿no? Que tengas un interés
interés por ellos porque a veces pasa, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos de licenciatura, ¿no? Que algunos, por ejemplo, piensan, ¿no? En FES Acatlán se supone que hay preespecialidades, ¿no? Y entonces, digamos, los últimos 3 meses de la carrera te enfocas en una cuestión en particular. Y entonces algunos de ellos estaban como con la cuestión de ¿qué preespecialidad tomo? Pero se lo preguntaba no en el sentido de cuál me gusta más, sino en el sentido de cuál me va a dar chamba, ¿no? Y entonces decían, no, pues es que ¿para qué me meto a esta preespecialidad? Pues es como que muy... Eso es para académicos, ¿no? Eso no sirve, yo quiero poder trabajar fuera de este mundo de la academia, ¿no? Y a veces entonces sucede que uno empieza a seguir un caminito que realmente no quería, ¿no? Y entonces yo creo que para hacer cualquier cosa, pues se necesita tener amor a eso que se está haciendo, ¿no? Y en segundo lugar, pues que tengan un interés sobre todo sobre cómo funciona la propia comunicación en un sentido político, ¿no? Y no nada más en el sentido político, o sea, la comunicación pues abarca todas nuestras relaciones, ¿no? O sea, sin comunicación pues no estaríamos aquí ahorita platicando, no podríamos entendernos, ¿no? Aunque la comunicación siempre tiene un límite, ¿no? Nunca puedes entender al otro del todo, pero sí hay una cierta clausura del sentido de tal manera que podamos más o menos entendernos los unos con los otros, ¿no? Y cómo, digamos, a partir de esta cuestión de la comunicación, podemos entender el comportamiento humano, ¿no? Porque finalmente la comunicación es esta cuestión de cómo nosotros en nuestra cabecita construimos un mundo, ¿no? Que nos parece más o menos lógico y que nos parece más o menos coherente, y a partir del cual nos desenvolvemos en la propia realidad, ¿no? Cuestiones que a lo mejor alguien te dijo así de niño y tú lo traes ahí marcado, ¿no? Pero es una cuestión de comunicación, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, esto es un chisme ya, cuando yo era muy morrillo, me acuerdo mucho que una vez, bueno, yo escuchaba que mi papá decía groserías. Aquí está la cuestión de escuchar, ¿no? Lo que otros dicen. Ajá. Y entonces un día yo dije, una grosería también, dije, o sea, pues ¿por qué? Pues si él las dice, porque yo no, y tenía 6 años, una cosa así. Y entonces me regañó, me dijo, no, o sea, yo sí puedo, tú no. Y bueno, más allá de las cuestiones de las funciones del padre, autoritario, y todas estas cosas, me quedé mucho con eso porque yo me empecé a preguntar a partir de ahí, ¿por qué? No sé cuál era la razón. O sea, yo siempre me preguntaba, ¿y por qué tengo que obedecer a mi papá? O sea, ¿cuál es la razón? Debe haber una razón, o sea, algo que me diga por qué, ¿no? Entonces, esta cuestión que a mí me comunicaron de niño, ¿no? Que me dijeron, tú no puedes, pero yo sí, pues se me ha quedado muy marcada y sin duda que ha influido en las decisiones de vida que yo he tomado, en las decisiones incluso de por qué estudiar ciencias políticas y luego comunicación, ¿no? Pues ha estado ahí. Entonces, realmente las palabras nos construyen en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra cuestión muy importante, ¿no? Que nos interese la comunicación. Y a ese respecto de lo que platicas, claro, o sea, ahorita justo yo estoy trabajando con mis alumnos de Foucault. Y ahorita me sonó tan eso, de lo prohibido, o sea, de lo que yo sí puedo hacer y tú no puedes, ¿por qué? Porque sí, nada más, ¿no? Entonces sí, va muy ligado con eso. Y bueno, digo, ya nos platicaste un poquito del por qué es importante. Sin embargo, en ese sentido, la gente, ¿por qué debería interesarle estos temas? Digo, ya sabemos, obviamente, que como todos los temas que hemos trabajado aquí, pues debería importarles, pues porque tiene que ver con
con ellos, ¿no? Sin embargo, la gente, pues como bien sabemos nosotros también, pues la verdad es que muchas veces les vale, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tendría que interesarse en estos temas y por qué es importante que ellos sepan lo que está pasando con estos temas? Bueno, dividiría en dos la respuesta. ¿Por qué es importante que nos interese la comunicación y por qué es importante que nos interese la política? ¿Por qué es importante que nos interese la comunicación? Creo que un poco ya lo respondí ahorita, ¿no? Con todo lo que decía. Porque finalmente somos construidos a partir de la propia comunicación. ¿Y por qué es importante que nos interese la política? Porque aparentemente no, pero tiene un impacto en nuestras vidas cotidianas. En lo más común que podamos realizar, tiene un impacto, ¿no? O sea, si por ejemplo yo ahorita voy, quiero lavarme las manos porque, no sé, salí a la calle y me da miedo contaminarme con alguien porque trae COVID o un rollo así, y me quiero lavar las manos y no sale agua, pues eso es una cuestión política, o sea, porque todo eso, o sea, el hecho de que alguien te provea de un servicio de agua y además que tú pagues por ese servicio y etcétera, todo lo que conlleva la propia administración pública, digamos, pues es una cuestión política, ¿no? De decisiones políticas y de voluntades políticas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en Iztapalapa siempre les falta agua y en otros, y en otras delegaciones que tienen más dinero no les falta agua, ¿no? Pues hay una cuestión ahí de voluntad política y de decisiones políticas, ¿no? Y entonces eso es una de las cuestiones por las que nos tiene que interesar la política como tal, ¿no? Cuestiones que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, alguna vez yo leí, no sé si esto es verdad o no, lo leí hace mucho tiempo, pero perdónenme si no tengo la cita y si es un error, le pido perdón de antemano, pero pero alguna vez leí, por ejemplo, que en la época de Porfirio Díaz le pusieron impuestos a las ventanas. Así, o sea, impuestos a las ventanas, o sea. Y entonces, a mí me explicaban que, por ejemplo, hay muchos edificios que tienen las ventanas tapadas por este impuesto al que se refería, ¿no? Entonces, pues la gente dijo, no, ¿sabes qué? Mejor tápale la ventana porque yo no voy a pagar más lana por tener una ventana, ¿no? Pero pues tener una ventana nos parece una cosa muy común, pero que en ellas puede influenciar una cuestión política también, ¿no? O sea, que entendamos que nuestra vida cotidiana está constituida a partir de un montón de relaciones que a lo mejor no las vemos y que a lo mejor no somos conscientes de ellas, pero que son las que permiten que nuestra vida cotidiana esté constituida como tal. Que en nuestra vida cotidiana tengamos agua, que tengamos gas, que tengamos ventanas, que tengamos luz, que podamos comprar cosas, ¿no? Etcétera. Entonces todo eso afecta la política. De eso que mencionas de la leyenda, yo lo escuché pero con Santana, ¿no? Que cobraba por las ruedas también de los carros y que él cobraba por las puertas, según eso, o sea, yo, igual como dices, es un dato no corroborado, no hay cita, no hay nada, pero que según que él cobraba por las puertas y que entonces que supuestamente fue una época cuando la gente pues tapeaba sus puertas y entraba y salía por las ventanas, según. Yo no sé qué tan de cierto, qué tan de incierto es, pero se oye pues muy gracioso, ¿no? Digo, ahorita que lo pensamos, ¿no? Ya vivirlo pues sería otra cosa. Sí, yo creo que la historia está llena de impuestos ridículos, ¿no? O sea, las indulgencias de la iglesia de no te preocupes, mira, tú dame una lana y ya, no importa lo que hayas hecho, ya, mira, tú esto que pagas, ya te vas directito al cielo. Y es como, güey, o sea, pero lo que dicen aún, ¿no? O sea, es importante entender porque, aunque tú digas, no, güey, la política solamente es corrupción, es como, no, güey, o sea, es mucho más complejo y aunque tú digas, a mí eso no me interesa, te está afectando desde que te levantas en la mañana por lo que dice Nahum, ¿no? O sea, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Pero bueno, ya llegamos al final de esa primera parte. Yo no sé si antes de que cerremos aquí quieren decir algo, Héctor, tú, Nahum. Pues yo nada más agradecerle muchísimo a Nahum por estar aquí presente, muchas gracias por estar tomando estos tragos y platicar
tan a gusto, estamos bastante a gusto, y pues sería todo por mi parte, Nahum. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, o sea, me ha encantado estar aquí, me he sentido muy a gusto y es un buen chismecito el que nos hemos echado académico. No, y espérate que ahorita la segunda parte se pone más divertida. Pero nosotros vamos a seguir platicando ahorita y lo voy a tener que lamentar por los que se van a tener que esperar unos días hasta escuchar la segunda parte, pero ni pedo, así es esto, Sochi's Life. Entonces vamos a acabar con esta primera parte y ahorita seguimos platicando. Muchísimas gracias, Nahum. La verdad es que estuvo muy divertido y yo también me la pasé muy bien. Entonces, amigos, salud, muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente edición. Salud. Bye bye.